La lluvia caía finamente sobre el sur de Chile cuando el soldado abrió la puerta del granero. El olor a heno mojado se mezclaba con el pesado silencio de la sierra. En el interior no había armas. Había una mujer, pálida, con las manos demasiado firmes para alguien que dijera que simplemente estaba cansada. Ella hablaba alemán, bajo, sin acento aprendido. No era un turista. Ella no era una vieja colona. Ella era enfermera. Y estaba escondido. El soldado lo entendió en cuestión de segundos. El entrenamiento le había enseñado a reconocer mentiras por su cuerpo, no por sus palabras. Ella no tembló. No rogué. Lo esperaba. Como alguien que ha visto cosas peores que una denuncia. La guerra había terminado en Europa, pero no dentro de ella. Y no dentro de él. En el bolsillo de su uniforme había una orden clara. Identificar a los extranjeros. Reportar a las autoridades. No hay lugar para la interpretación. Ninguna excepción escrita. Estaba cuidando a alguien cercano. Esto se hizo evidente cuando vio las compresas lavadas, el olor a alcohol improvisado, los paños hervidos. ¿A quién trató? ¿Un herido? ¿Un fugitivo? ¿Un cómplice? ¿O simplemente un cuerpo que ya no podría ser entregado? El soldado no preguntó nombres, no pidió fechas. Sabía que cada respuesta crearía un camino sin retorno. También sabía que el silencio era una elección activa, no la neutralidad. ¿Cuántas guerras quedan todavía una vez terminada la guerra? ¿Quién decide cuándo la obediencia se convierte en culpa? ¿En qué momento seguir órdenes deja de ser un deber? Ella solo dijo lo necesario. Había cruzado el océano meses antes, no por ideología, por miedo. Hospitales destruidos, registros quemados, colegas muertos, una ruta improvisada, un barco sin preguntas. Luego, el sur, frío, distancia, olvido. Chile parecía demasiado lejos para que alguien viniera a buscarla. Hasta ese momento. El soldado volvió a mirarse las manos. Manos que sostuvieron a niños durante los bombardeos, que cerraron los ojos sin tiempo de despedirse. No eran manos de quienes se esconden por cobardía. Si se hiciera la denuncia, el proceso sería rápido. Interrogatorio. Extradición. Un nombre en un informe. Otro organismo se disolvió en la burocracia de la posguerra. Si se mantuviera el silencio, nada cambiaría sobre el papel, pero todo cambiaría fuera de él. ¿Cuántas vidas dependen de un gesto que no deja constancia? ¿Cuántas historias se pierden porque alguien decidió no escribirlas? El soldado cerró la puerta del granero. La lluvia continuó. El mundo siguió siendo el mismo. Pero ahí, en ese segundo, la guerra tomó una vida extraña. No con disparos, con un silencio elegido, y la pregunta flotaba en el frío aire del sur. ¿Quién era él después de esa decisión? ¿Y en quién se convertiría si nadie viniera a buscarla? El soldado retrocedió por el sendero embarrado sin mirar atrás. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El granero estaba escondido entre los árboles, como si nunca hubiera existido. El sur de Chile tenía esta costumbre. Secretos tragados sin hacer ruido. Sabía que esa decisión no terminaba ahí. El silencio no acaba con nada. Simplemente pospóngalo. En cualquier momento podría pasar otro soldado, un civil curioso, un vecino sospechoso. El riesgo no desapareció. Simplemente cambió de manos. Esa noche no durmió. El ruido del viento a través de las rendijas de la casa recordaba a sirenas lejanas. No los de ataque aéreo, los de la memoria. Imágenes que no eran suyas insistían en surgir. Cuerpos en camillas improvisadas. Pasillos llenos de gente. Personas esperando ayuda que nunca llegó. Cómo alguien lleva toda una guerra en sus ojos sin dejar marcas en su rostro. Cuántas cosas aprende una enfermera a ocultar para seguir con vida. Al día siguiente, regresó. No por curiosidad, por necesidad. Tomó pan, algo de carne seca y una botellita de alcohol. Dejó todo en la puerta. Tocó 2 veces. Esperó. Cuando la abrió, la mirada no cambió. Simplemente confirmó lo que ya sabía. Había elegido un bando que no se mencionaba en ningún manual. Ella no dijo gracias. Simplemente recogió la compra y saludó levemente con la mano. En ese caso, la gratitud sería peligrosa. Crearía un vínculo. Y los vínculos traen preguntas. Los días siguientes siguieron este ritmo. Breves encuentros, pocas palabras, intercambios prácticos,
Todavía estaba cuidando a alguien en la parte trasera del granero. Un hombre, alemán también, herido en la pierna, metralla vieja. La infección se contiene con insistencia, no con recursos. El soldado nunca entró. No necesitaba verlo. Sabía lo suficiente. Cada detalle adicional agregaría peso a la decisión. En el cuartel, los comentarios cambiaron de tono. Se habló de listas, de extranjeros por identificar, de pedidos provenientes de Santiago. El mundo estaba empezando a reorganizarse, y la reorganización siempre pasa factura a lo que quedó fuera de lugar. Empezó a mentir, pequeñas mentiras. Revisado. Dijo que esa zona estaba vacía, que solo había familias antiguas, colonos conocidos. No valía la pena el esfuerzo de llegar hasta allí. Mentir cansa más que obedecer. Cada frase exige atención. Cada palabra debe apoyar a la siguiente. El error no perdona. Ella notó el cambio en él antes de que dijera algo. Las enfermeras aprenden a leer señales diminutas, un retraso mayor, un silencio prolongado, una mirada que evita el encuentro. Se acercaba una fecha límite invisible. Ambos lo sintieron. Una tarde habló más de lo habitual. Dijo que había trabajado en un hospital de campaña cerca de Dresde, que habían tratado a soldados y civiles, que nunca preguntaron en qué creían, solo estaban respirando. Dijo que cuando comenzaron los bombardeos, los colores desaparecieron, todo se volvió gris, piel, polvo, paredes. El mundo se ha reducido a funciones básicas. Deja de sangrar, disminuir el dolor, elegir quién aún podría esperar. ¿Quién decide quién vive cuando no hay tiempo para todos? ¿Quién lleva esta elección más tarde? Ella no justificó nada. No pidió la absolución. Lo denunció como quien registra los hechos para no volverse loco. El soldado escuchó en silencio. Sabía que esa conversación era peligrosa. Humanizar crea compromiso, y el compromiso requiere acción. La semana siguiente llegaron 2 hombres de la policía local. Preguntaron por los extranjeros. Tenían nombres. Ninguno era suyo. Todavía. El soldado respondió con firmeza. Dijo que conocía a todas las familias de esa zona, que no hubo recién llegados. Ese invierno había impedido cualquier movimiento. Lo escribieron, se fueron, pero se dio la advertencia. El asedio empezó a cerrarse. Esa noche fue directo al granero. Entró sin esperar. Por primera vez vio al herido, inclinarse, febril, ojos hundidos, un cuerpo que ya había sido abandonado por el mundo. Ella no estaba asustada. Simplemente continuó con lo que estaba haciendo. Limpió la herida con excesivo cuidado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Habló rápidamente. Dijo que ya no podía hacerlo, lo que buscarían, que la región ya no era invisible, que era necesario irse. ¿Ve a dónde? No era necesario decir esa pregunta. Ella respondió con otro. ¿Cuánto tiempo? No tenía esa respuesta. Nadie lo ha hecho jamás. Decidir irse es admitir que el escondite falló. Ese silencio no es suficiente, que sobrevivir requiere movimiento. Organizaron todo en 2 días. Poco. El hombre apenas podía mantenerse en pie. Improvisó una férula mejor. Equipaje reducido al mínimo. Papeles, ninguno. Nombres, ninguno. El soldado encontró un camión viejo. Dijo que traería suministros. Nadie lo cuestionó. El sur todavía operaba sobre la base de una confianza cansada. En el camino de tierra, el silencio pesaba más que el motor. Cada vuelta parecía demasiado larga. Cada ruido parecía una denuncia. Ella sostuvo al hombre firmemente. Allí no había lugar para el miedo. El miedo consume energía que no tenía. Antes de separarse, ya cerca de la ciudad, ella habló por última vez. Dijo que no lo olvidaría. Ese silencio tenía un nombre, que esa elección tendría consecuencias. Él no respondió. Sabía que cualquier palabra disminuiría el gesto. Salió del camión antes del amanecer. Regresó a pie. El camino estaba más vacío. El granero, abandonado, sin rastro. Solo el viejo olor a heno. En el informe escribió lo habitual. Zona sin movimiento relevante, sin ocurrencias. Y la vida siguió. No como antes. Nunca sigue. Meses después, me enteré de un pequeño hospital más al sur donde trabajaba una enfermera alemana con otro nombre. Discreto, eficiente. Nunca habló del pasado.
Se ocupaba de quien llegaba, sin preguntas. También supo que el hombre había sobrevivido. Cojeó, trabajó con madera. No había regresado a Europa. El soldado nunca fue ascendido, nunca fue castigado. Se convirtió en un hombre corriente, con un secreto inusual. Aprendió que la historia oficial no lo registra todo, que hay decisiones que solo existen en la memoria de quienes las tomaron. ¿Cuántas vidas siguen porque alguien decidió no escribir un nombre? ¿Cuántas culpas se disuelven porque alguien optó por no señalar con el dedo? La guerra terminó en los libros, pero en ese frío sur, ella siguió viviendo de pequeños gestos, en silencios mantenidos, en elecciones que nadie aplaudió, y la pregunta nunca fue respondida. Informar habría sido justicia, o simplemente otra forma de obediencia. El tiempo pasó sin previo aviso. En el sur es así, no fija fechas, marcar ausencias. El soldado dejó el uniforme 2 años después. No hubo ceremonia, solo un formulario firmado, un rápido apretón de manos y la extraña sensación de estar fuera de algo que todavía estaba con él dentro. Volvió a vivir como un civil, pero no volvió a ser el hombre que era antes. Nunca vuelvas. Trabajó con madera, luego con transporte. Descubrió caminos que no aparecían en los mapas, lugares donde el Estado llegó tarde o no llegó. Allí la gente resolvía todo entre ellos. Intercambios simples, largos silencios, memorias cortas para sobrevivir. De vez en cuando aparecían noticias fragmentarias, un nombre que no fue confirmado, una enfermera extranjera en un hospital rural, un acento que nadie pudo identificar del todo. Él nunca cumplió. Sabía que mirar demasiado convierte la protección en riesgo, pero la historia no termina cuando decides no contarla. Ella simplemente cambia de lugar. Años más tarde, llegó a la región un médico recién titulado. Yo había estudiado en Santiago. Trajo libros, ideas, ganas de cambiar las cosas. Habló de ética médica, de responsabilidad histórica, justicia retrasada. En una conversación casual, mencionó algo que hizo que el soldado se detuviera. Dijo que había conocido a una enfermera mayor, alemán, reservado, extremadamente competente. Nunca firmé artículos, nunca apareció en fotos. Dijo que lo había aprendido todo en la práctica, en circunstancias difíciles. El soldado no hizo ninguna pregunta, solo escuché. Aprendió que a veces escuchar es el último gesto de atención posible. La enfermera envejeció en silencio. Nunca regresó a Europa. Nunca buscó el perdón. Nunca afirmó su inocencia. Funcionó. Él se hizo cargo. Salvó lo que se podía salvar. Enterró lo que no pudo hacer. El hombre al que había tratado murió años después. Corazón débil. Cuerpo cansado. Vivió lo suficiente para criar hijos. Nunca habló de la guerra. Nunca enseñé a odiar. Simplemente dijo que el mundo exige mucho de quienes creen demasiado en el orden. El soldado se enteró de esto por un tercero. Siempre por terceros. Así funcionó. Sin contacto directo. Sin palabras explícitas. La protección se mantuvo a distancia. Pero el mundo cambia. Y con ello, la memoria adquiere una nueva función. Décadas después, comenzaron las investigaciones. Abrir archivos. Listas antiguas revisadas. Nombres cruzados. Rutas analizadas. Lo que había sido ignorado por conveniencia pasó a ser una prioridad debido a una toma de conciencia tardía. Surgieron preguntas que antes no existían. Llegaron acusaciones que nunca llegaron a concretarse. Vinieron los periodistas, vinieron los estudiantes, vinieron los historiadores. Alguien mencionó el sur, alguien mencionó un pequeño hospital, alguien mencionó a una enfermera sin pasado documentado. El soldado, ya anciano, seguía todo desde la distancia. Ya no tenía miedo. Estaba claro. Sabía que si lo llamaban diría lo que dijo. No por orgullo. Para mayor precisión. Nunca lo negaría. Nunca romantizaría. Solo diría que decidió no denunciarlo. Quien entendió en ese momento que la ley sin contexto se convierte en una herramienta ciega. Esa obediencia no absuelve a nadie. Pero nadie lo llamó. La enfermera murió antes de que llegara ninguna investigación. Muerte sencilla, sin titulares, un récord magro, un entierro discreto. Algunos compañeros lloraron, otros simplemente asintieron. Todos sabían que ella había sido importante.
Pocos sabían por qué. Después de su muerte, surgieron rumores. Un viejo cuaderno encontrado entre pertenencias, notas médicas, fechas, lugares, nada explícito, sin símbolos, sin confesión. Los historiadores lo han analizado. No llegaron a ninguna conclusión. Faltaron pruebas. Carecía de contexto. Faltó interés institucional. Y así otra historia más quedó suspendida entre lo que se podía condenar y lo que nunca se explicó. El soldado pensó en escribir. Pensó en dejar algo constancia. Una carta, un testimonio, una historia sencilla, pero se rindió. Entendió tarde algo que había aprendido temprano. No toda verdad necesita un escenario. Algunos simplemente necesitan haber existido. Después de todo, la guerra no crea monstruos aislados, crea áreas grises, crea decisiones tomadas sin tiempo para reflexionar, crea decisiones que no tienen cabida en los tribunales ni en los libros. Recordó la expresión de su rostro en el granero. No fue una mirada culpable. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y lo que volvería a hacer si fuera necesario. Esta certeza lo acompañó hasta el final. Cuando murió, nadie habló de ello en el velorio. Hablaron de trabajo, familia, de honestidad, de silencio. Quizás dijeron la verdad sin saberlo. El sur siguió tragándose historias. El viento siguió pasando entre los árboles. Las casas han envejecido. Los caminos cambiaron su trazado. Y la pregunta quedó, sin respuesta oficial, sin juicio final. ¿Cuántas vidas existen hoy porque alguien decidió no cumplir una orden? ¿Cuántos culpables escapan porque alguien decidió mirar para otro lado? Donde termina la responsabilidad y comienza la humanidad. No hay una conclusión segura, solo el registro invisible de una decisión tomada en un granero, en un país alejado de la guerra, pero no lejos de sus consecuencias. La historia continuó, como siempre sigue, no para los archivos, pero para las personas que cargaron con el peso de un silencio elegido y nunca pidieron reconocimiento por ello. El invierno pasado llegó sin previo aviso, como todos los demás. El sur no anuncia cierres, solo sigue adelante. El soldado envejeció en una casa sencilla, cerca de un camino rural. Ya no conducía, ya no leo los periódicos con atención. El cuerpo se ralentizó, pero el recuerdo permaneció intacto. Algunos recuerdos no se desvanecen porque nunca fueron compartidos. A veces alguien preguntaba sobre la guerra. Él se desvió. Habló del frío, de la lluvia, de la distancia, nunca del granero, nunca de la enfermera. Nunca tomes la decisión, no por culpa, por precisión. Sabía que esa historia, si se contaba, sería discutida. Algunos verían heroísmo, otros verían la omisión, algunos exigirían un juicio retrasado, otros intentarían utilizar el gesto como símbolo. Nada de esto se correspondía con lo sucedido. Ese día, no hubo ningún cálculo moral elaborado. Hubo reconocimiento, una mirada humana reconociendo al otro, y una elección sencilla. No hables. Al mundo le gustan las decisiones limpias, le gustan las líneas claras, pero la guerra no produce eso. Produce zonas donde cualquier respuesta conlleva daño. No se arrepintió, nunca, pero tampoco nunca se sintió en completa paz. Aprendiste que ciertas decisiones correctas no traen alivio, traen consigo una responsabilidad prolongada. La enfermera no dejó descendientes directos, métodos de izquierda. Dejó atrás las rutinas. Dejó una forma de trabajar que otros absorbieron sin saber de dónde venía, una forma silenciosa de cuidar sin pedir demasiado, tratar sin juzgar. En los hospitales pequeños, esto se propaga rápidamente. Alguien mira, repetir, enseñar. El gesto sobrevive sin firma. Ella nunca contó su historia porque sabía que narrar también expone, y porque para ella, hablar no cambiaría lo ya hecho. El pasado no se puede corregir con palabras, simplemente se carga. En algún momento, el país empezó a hablar de memoria. Comisiones, informes, fechas oficiales, monumentos, todo lo necesario, todo insuficiente. Historias como la suya no encajan en estos formatos. No hay una víctima clara. No hay ningún autor identificado. Solo hay supervivencia y elección. El soldado siguió estos debates por radio. Se apagó cuando subió el tono. Prefería el silencio. Sabía que la memoria colectiva necesita ruido,
pero la memoria individual necesita cuidados. A veces pensaba en los jóvenes, aquellos que piden respuestas sencillas a preguntas complejas. Entendí su urgencia, pero sabía que algunas respuestas, si se dan demasiado pronto, crean una nueva ceguera. El mundo seguía exigiendo posiciones. Bien, equivocado, justo, injusto. Nunca más entró en esas categorías después de ese día. En el hospital donde trabajaba, años después, alguien encontró una vieja botella de vidrio, sin etiqueta, demasiado limpio para desecharlo. Una joven enfermera preguntó si eso todavía funcionaba. Un médico dijo que no, pero no lo tiró, guardado. No pude explicar por qué. Las historias dejan residuos, no objetos, gestos, posturas, silencios que enseñan. Cuando el soldado enfermó, fue atendido por alguien que nunca había oído hablar de ella. Aún así, reconoció algo en su forma de jugar, en la forma de hablar poco, en eficiencia sin dureza. Él sonrió, cansado. Entendió que algunas transmisiones no necesitan palabras. Al final nadie vino a pedirle confesión, nadie vino a cobrar. La historia permaneció donde siempre estuvo, entre personas, no en documentos. Murió una fría mañana, sin discurso, ninguna revelación. Fue enterrado cerca de árboles centenarios, los mismos que ya habían visto ir y venir otras guerras. Unos días después, un niño encontró una vieja libreta entre sus pertenencias. Pocas notas, fechas, clima, ninguna mención de lo que importaba. El niño pensó que era extraño. Entonces entendió. Esto no fue olvido, fue una elección. La historia no se ha perdido, simplemente no se convirtió en un ejemplo, y quizás ese haya sido el último gesto de coherencia, porque los ejemplos simplifican, y esa decisión nunca fue sencilla. Existía en un estrecho espacio entre el deber y la conciencia, entre la ley y la vida, entre lo escrito y lo hecho. El sur continuó, como siempre, ruidos al tragar, manteniendo ecos, y en algún lugar invisible para los mapas, queda la pregunta que nadie ha decidido responder del todo. Si, ante la misma situación, la elección sería la misma. Y si eso importaría más que el hecho de que, en ese momento concreto, alguien decidiera no denunciarlo. El silencio no terminó con la muerte, simplemente cambió de manos. Los que quedaron heredaron fragmentos, una historia a medias contada, un gesto inexplicable, una ausencia que nunca fue colmada. En el sur, esto no es sorprendente. Hay casas construidas sobre secretos más antiguos que cualquier documento. La enfermera fue recordada en pequeños detalles, tiempos exactos de medicación, cómo lavarse las manos, la manera de cerrar los ojos a quienes se iban. Nadie recordaba con precisión sus orígenes. Algunos decían Europa, otros dijeron Alemania, algunos dijeron que no importaba, quizás ni siquiera importó. Lo que quedó fue la consecuencia invisible de una decisión tomada en silencio. Niños que han crecido, familias que no fueron perturbadas, un hospital que aprendió a funcionar sin hacer demasiadas preguntas cuando llegó el sufrimiento. El soldado nunca fue mencionado en nada, no apareció en las listas, no se convirtió en una nota a pie de página. La historia continuó sin necesitarlo, y eso para él siempre ha sido el punto central. La memoria oficial funciona con pruebas, fechas, nombres, testimonios cruzados. Pero hay otra capa de la historia que se sostiene sin esto. Una capa hecha de elecciones que no buscaban ser vistas. Cualquiera que mire desde fuera puede preguntarse si hubo colusión, si hubo un error, si hubo un fracaso moral. Estas preguntas son legítimas, pero incompleto, porque allí no hubo absolución. Hubo una interrupción, un pequeño gesto que rompió una cadena predecible de acontecimientos. Una denuncia daría lugar a una demanda. Un proceso conduciría a un final ya conocido. El silencio abrió un desvío. Y los desvíos cambian de destino sin estridencias. Ella no pidió ser salvada. No se ofreció a sí mismo como salvador. No hubo ningún pacto. No hubo acuerdo. Hubo un reconocimiento mutuo de algo que la guerra intenta borrar. Individualidad. Ella no era un símbolo. No fue una aventura. Era una persona agotada que sabía cuidar de sí misma. No era juez. No es un héroe.
Era alguien cansado de obedecer sin pensar. La guerra enseña velocidad. El período de posguerra enseña lentitud. Pero ciertas decisiones ocurren en el intervalo entre una cosa y otra, cuando el mundo aún no ha decidido cómo recordará. A lo largo de los años, muchos han intentado organizar el pasado en categorías cómodas. Bien, malo, culpable, inocente. Pero historias como esta perduran. Se niegan a encajar. El sur siguió ofreciendo este tipo de refugio, no por ideología, por geografía, por distancia, por la dificultad, por el olvido natural de quienes viven alejados del centro de las narrativas. Y quizás por eso la historia sobrevivió intacta, sin adjetivos, ninguna conclusión oficial. La enfermera nunca fue honrada, ella nunca fue acusada. Se la recordaba solo como alguien que hacía su trabajo en serio. Eso fue suficiente. El soldado nunca fue celebrado, nunca fue juzgado, fue recordado como alguien callado, correcto, alguien que no hablaba más de lo necesario. Eso también fue suficiente. La pregunta final nunca encontró una respuesta definitiva. Y quizás esa sea la única forma honesta de cerrar la situación. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera denunciado? ¿Qué hubiera pasado si la hubieran entregado? ¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiera exigido pureza en una época en la que solo había ruinas? Estas preguntas siguen abiertas porque no admiten una solución única. La historia no te pidió que eligieras el lado correcto, solo pidió que se reconociera la complejidad de una decisión tomada sin aplausos y sin garantías. Al final no hubo redención, ninguna condena, hubo continuidad. La vida continuó, como siempre sigue, llevando marcas invisibles dejadas por elecciones que nadie anotó, y quizás eso sea lo que más molesta, sabiendo que algunas de las decisiones más importantes de la historia se tomaron lejos de discursos, lejos de los tribunales, lejos de los libros, ocurrieron en graneros, por caminos de tierra, en hospitales pequeños, en silencios guardados por la gente común, personas que no se veían a sí mismas como protagonistas, como alguien que se enfrenta a una elección que no se puede posponer. Esta historia no pide aprobación, no pide la absolución, solo pide que se escuche tal como es. Una decisión tomada en el sur del mundo, cuando la guerra ya había terminado en el papel, pero aún estaba viva en el interior de las personas. Y el recuerdo final que queda no es el de la guerra, ni el de la fuga, ni el del secreto. Es un momento en el que alguien decidió no denunciarlo y aceptó vivir con todo lo que esa elección implicaba.